Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, lunes 18 de marzo de 2024, dirigida a esta clase a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Derecho y al público en general. Hoy nos convoca las llamadas alternativas a la prosecución del proceso penal. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Selva Ponte, al cual los invito a que se suscriban para conocer mis criterios vinculados al ámbito de lo penal. De igual forma, como le había manifestado en la sesión anterior, recomiendo un par de libros vinculados al tema. Uno es de la autora española Teresa Armenta Deu, Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad, el caso alemán y español, pero que de igual forma sirve para cumplir las expectativas en el ámbito de los principios, del principio de oportunidad en el caso venezolano y los acuerdos reparatorios, política criminal y marco normativo del profesor de esta asignatura, José Tadeo Saín Silveira, de la Universidad Central de Venezuela. Ya en la sesión anterior habíamos analizado el por qué el sustento constitucional o inclusive el contexto convencional del porqué de las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, en el sentido fundamentalmente que se trata de la protección de la víctima, la protección de esa finalidad reparativa y no solamente sancionadora contra el victimario por la comisión de delitos, sino conllevar una finalidad de reparación en provecho de la víctima. Por fin, el derecho penal se ocupa de la víctima en cuanto a conllevar criterios de reparación que sean mucho más eficientes, más allá de la propia demanda por la acción civil derivado de hecho ilícito penal. Decía yo que estas alternativas a la prosecución del proceso, que son tres: el principio de oportunidad, que ya fue suficientemente explicado, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, forma parte de una serie de incidentes o incidencias que se pueden ocurrir en la fase intermedia del proceso penal, como por ejemplo la admisión de los hechos, que es un procedimiento especial, las incidencias de apartamiento, la recusación, la inhibición, las excepciones como obstáculos al ejercicio de la acción penal, que ya frente a ustedes fue explicado, y los conflictos competenciales, declinación de competencia, reclamo de competencia y la solicitud de nulidad que puede ocurrir también en dicha fase preparatoria y en dicha fase intermedia. Ya habíamos analizado en la sesión anterior todos los extremos de los numerales del artículo 38 del Código Orgánico Procesal Penal. Habíamos analizado dos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí hay una que es interesante. Recuerden ustedes que el principio de oportunidad es cuando el fiscal del Ministerio Público decide espontáneamente prescindir del ejercicio de la acción penal, dispone del ejercicio de la acción penal, el derecho a accionar te lo sustituye por una disposición, por razones de economía procesal, posibilidades de rehabilitación de parte del procesado y razones criminológicas que están vinculadas al tema. Y la Sala Constitucional, en la sentencia 5099, ha interpretado cuál es la oportunidad del principio de oportunidad. Si el legislador estableció dichas oportunidades procesales a fin de que tuvieran lugar la admisión de los hechos que se imputan, no fue por un simple capricho, sino porque consideró que será el momento idóneo, no solo en razón de la celeridad procesal, sino también como una forma de ahorrar al Estado los gastos que implican la tramitación de un procedimiento judicial penal. Asimismo, se evita que dicha figura se transforme en una vía de escape judicial para el imputado que en una fase posterior, estando su culpabilidad casi demostrada, pretende utilizar la admisión de los hechos como un medio de atenuación de la pena. Bueno, fíjense cuál es el efecto
del principio de oportunidad conforme al artículo 39 del COP. Si el tribunal admite la aplicación de alguno de los supuestos, se produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión tiene como fundamento la insignificancia del hecho, sus efectos se extienden a todos los que reúnen las mismas condiciones. El juez, antes de resolver respecto de la solicitud fiscal, procurará oír a la víctima. Entonces, fíjense, la insignificancia como causal del principio de oportunidad se va a extender a todos los coprocesados, a todo ese litisconsorciado pasivo. Y habría que analizarlos caso por caso en la referencia a las otras causales descritas en el artículo 38. ¿Cómo es el íter procesal de este asunto? El fiscal presenta un escrito que se denomina escrito de principio de oportunidad ante el juez de control. Se supone que es el mismo juez de control que ha conocido la imputación. Ese mismo juez de control donde se realizó la audiencia de imputación, y si la audiencia de imputación se realizó en sede fiscal, lo cual es posible que se solicite el principio de oportunidad habiéndose imputado en sede fiscal, bueno, se introduce la solicitud de principio de oportunidad por la oficina distribuidora de causa para que sea llevada a alguno de los tribunales de control de ese circuito o de esa extensión. Fíjate que puede haber debut y despedida. ¿Cómo es eso? En la misma audiencia de imputación, ante el juez de control lo está imputando, pero el propio fiscal en la misma audiencia, sin salirse de ella, puede decir, de igual forma, solicito el principio de oportunidad, que el delito es insignificante, es infrecuente, las razones que están descritas en el artículo 38. Ahí el juez tiene que decidir. Ahora bien, el juez va a decidir solicitando previa opinión a la víctima. Ahora, esa solicitud de previa opinión a la víctima no implica que necesariamente el juez tiene que casarse con el criterio de parte de la víctima. Uno pudiera tender a creer que la víctima va a dar su opinión negativa, como la víctima va a querer que se dé una opinión positiva frente a un delito en la cual el fiscal está indicando que sí se ha cometido, que no hay duda con respecto a la prueba, que no hay duda con respecto al delito, y sin embargo el fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal. Evidentemente que la víctima puede verse perjudicada y puede dar su opinión negativa, pero ello no implica que se dé una especie de aquiescencia de parte del juez en lo que atañe a la opinión negativa de la víctima. Si la víctima se ve desfavorecida con la decisión del principio de oportunidad, podrá apelar. Entonces, el juez, habiendo escuchado la opinión de la víctima, dicta sentencia. Homologa la solicitud del principio de oportunidad del fiscal del Ministerio Público. ¿Y qué sentencia va a dictar? Va a dictar una sentencia de sobreseimiento. O sea, aquí es propicia la oportunidad para yo explicarles a ustedes que si se declara con lugar cualquiera de las tres alternativas a la prosecución del proceso, es decir, o el principio de oportunidad, o el acuerdo reparatorio, o la suspensión condicional del proceso, la decisión será una sentencia de sobreseimiento, de extinción de la acción penal. Vamos, que ya ustedes sabían de esto. Cuando yo les hablaba en el caso de las excepciones, los obstáculos al ejercicio de la acción penal, cuando hablábamos del artículo 49 del Código Orgánico, ¿verdad? Extinción de la acción penal, y también cuando hablábamos de las causales para que el fiscal solicite el sobreseimiento, aquellas que están descritas en el artículo 300 del Código Orgánico, y yo les hablaba del artículo 49 del COP, es decir, de la extinción de la acción penal. Entonces, dentro de la extinción de la acción penal se da el cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso. Pero repito, en el caso del principio de oportunidad, no hay nada que cumplir por parte del procesado, absolutamente nada que cumplir. Él no está obligado a un pago, un cumplimiento obligacional. La iniciativa procede del fiscal del Ministerio Público. Entonces,
Vamos a hablar ahora, por cierto, que, les repito, la decisión de dictar el sobreseimiento puede ser apelado por la víctima. Pero ¿qué pasa si la decisión es sin lugar? El fiscal del Ministerio Público solicita el principio de oportunidad y lo niega el juez de control, porque considera que no se dan los cuatro numerales, algunos de los cuatro numerales del artículo 38 del Código Orgánico Procesal Penal, o considera que el delito es grave y no es menos grave. Esa decisión pudiera ser apelada. Yo creo que definitivamente puede ser apelada por el procesado. Ahí no hay duda. Está causándole un perjuicio. Imagínense ustedes, el propio titular de la acción penal dispone del ejercicio de la acción penal y decide solicitar un principio de oportunidad. Eso le está causando un gravamen irreparable, como lo indica pues el artículo 439, numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal, le está causando un gravamen irreparable. Pero podría ser apelada por el fiscal. Uno diría, oye, pero ¿qué interés tiene este fiscal del Ministerio Público? Oye, es un hecho que sí configura un delito. No hay duda con respecto a la prueba. No hay duda con respecto a que el imputado fue cometido el delito. Y el fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal y que por razones de bagatela, de poca monta, de poca significación. ¿Qué interés tan inusitado pueda tener este fiscal del Ministerio Público de apelar la negativa del juez de control a aceptar el principio de oportunidad? Claro que es apelable, pero yo creo que las razones tendrían que ser a la falta de fundamentación, la falta de motivación por parte del juez de control en la decisión en la cual declara sin lugar la solicitud de principio de oportunidad. Ahora vamos a analizar un supuesto especial de un solo artículo, del artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. Es lo que se denomina la delación, el delator. Dime tú, ¿cómo se dice en Venezuela al que delata? Dime tú. Y mira ella lo que respondió. Le dicen sapo. Hubo otra por ahí que respondió una mala palabra. ¿Ok? El delator. El delator, el que colabora con los órganos de persecución a los efectos de lograr eso, la persecución de algo en concreto. Ese supuesto especial de la delación está regulada por una simple norma en el artículo 40 y forma parte del principio de oportunidad. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué forma parte del principio de oportunidad? Bueno, porque antiguamente, cuando una persona delataba a otro, se derivaba el efecto del principio de oportunidad. ¿Cuál es el efecto del principio de oportunidad? Que se extingue la acción penal. No eres responsable penalmente. Se dicta un sobreseimiento. Eso ocurría en la primera vigencia, en el Código 2000, en el Código 1998, Código Orgánico Procesal Penal. Pero después ello cambió. Ello cambió en el sentido de que los efectos que se le podían generar a un delator, si era eficiente en la persecución de alguien, era la rebaja de la pena, la rebaja de por la mitad de la pena. Entonces, esto es lo que configura el supuesto especial de la delación. Si alguien colabora con el titular de la acción penal, hace eficiente su dicho y con ello logra las pruebas que no se tienen frente a ese delatado, entonces ese que también es procesado, el delator que también es procesado, se le concede un beneficio de carácter procesal que es la rebaja, repito, de la mitad de la pena. Este supuesto especial de la delación, artículo 40, funciona en dos tipos de delitos. En los delitos de criminalidad violenta, hechos de sangre propiamente dicho, y en los delitos de delincuencia organizada. En los delitos de criminalidad violenta y de delincuencia organizada es donde es posible la adopción del principio de oportunidad.
Ustedes me preguntarán cuál será la oportunidad. Bueno, la oportunidad es toda oportunidad anterior a que el Ministerio Público haya recabado alguna prueba en contra de la persona que se tienda a delatar. Es decir, se supone que el delator formó parte de la realización de ese delito de criminalidad violenta o de delincuencia organizada, pero no se puede, con esos elementos de convicción, atrapar al responsable mayor dentro del propio delito de criminalidad violenta. A lo mejor el delator fue un encubridor, a lo mejor el delator fue un cómplice, y lo que se requiere es atrapar al autor del delito. A lo mejor el delator es un buonerito de la droga, está vendiendo, qué sé yo, pequeñas porciones de droga, siendo que el autor principal es el gran traficante de droga, tráfico de droga de mayor cuantía, artículo 149 de la Ley Orgánica de Droga. Entonces, la labor del delator en manifestar su dicho sirve para, de alguna forma, lograr esa persecución. Yo, Ángel Serpa, soy de 2 tesis con respecto a esta figura especial de la delación. No es necesario que ustedes la secunden conmigo, pero se la expongo. Uno es que puede haber una delación intraprocesal y que puede haber una delación extraprocesal. ¿Me explico? El delator intraprocesal es aquel que conjuntamente con el delatado realiza el delito y realmente, como se dice, le echa dedo, señala, incorpora elementos para lograr la imputación y la acusación del delatado en el mismo delito, intraproceso, en el mismo delito de criminalidad violenta o de delincuencia organizada. Pero yo soy de los que cree que también puede haber una delación extraprocesal. El delator se enteró de ese delito en la propia cárcel. Entonces, el que estaba allí preso, ¿verdad? Con escasos elementos, le dice al delator, mira, vale, yo sí, yo quiero decirte que yo sí cometí ese delito, pero a mí no me van a encontrar ningún elemento. Yo sí secuestré a esta persona, fíjate que la tengo secuestrada en este domicilio, fíjate el número de teléfono donde yo llamé. Hace un comentario, de alguna forma se entera este extraproceso o este procesado extraproceso del delator en la cárcel o qué sé yo, o en la calle de este hecho. Y entonces es posible que los efectos de la delación, que es la rebaja de la mitad de la pena, favorezcan a este delator. Y aquí viene el segundo criterio mío. Yo creo que los efectos de la delación tienen que ser dobles. Y eso de alguna forma explica por qué sigue existiendo la delación dentro del capítulo, dentro del título, dentro de la sección vinculado a el principio de oportunidad. Porque originariamente sí se le veía vulgarmente el queso a la tostada. Es decir, yo te delato a ti y se me extingue la acción penal. Ahora no. Ahora una persona delata a otro y dirá, hola, vale, ¿cómo estás? Entonces tú me delataste a mí. Sí, aquí nos encontramos en el mismo reclusorio. ¿Verdad que como que no se le ve mucha lógica a ese asunto? Entonces, aquí, bajo esta fórmula, la rebaja tiene que ser doble, es mi criterio. Uno, rebaja por ser testigo en la causa del otro, que es una rebaja en función de lo que establece el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. Es una rebaja en su condición de delator, se rebaja la mitad de la pena, o sí, la rebaja de la mitad de la pena. Y lo que queda de esa pena rebajada se le rebajará al delator por estar admitiendo los hechos en la causa propia, por admisión de los hechos, es decir, por el artículo 375 del Código Orgánico. Ese artículo 375, la admisión funciona con una, digamos, una doble rebaja. Si es alguno de los delitos que están allí mencionados en el propio artículo 375, entonces la rebaja será de hasta una tercera parte.
Y si es de alguno de los delitos que no están mencionados en el propio artículo 375, la rebaja será hasta de la mitad. Entonces, a mi modo de ver, hay una doble rebaja. Uno, como delator en la causa del otro, que estaría siendo una rebaja que surge ese beneficio por ser testigo, por estar admitiendo la participación del otro, y la otra rebaja con respecto al delator es por admitir los hechos en la causa propia, en ese hecho de delincuencia organizada o de criminalidad violenta, en la cual está manifestando que participó con respecto al otro procesado, el delatado. ¿Cuál es la oportunidad de la delación? Bueno, repito, siempre antes que sea condenado el delatado, porque evidentemente la condenatoria del delatado es como consecuencia de la delación. Si la delación es primordial, es pivotal a los efectos de encontrar esa certeza de culpabilidad. ¿Cuándo puede ocurrir ello? Bueno, puede ser que la delación haya ocurrido en fase preparatoria, en mi modo de ver. Si se encuentra privado de la libertad, esa delación tendría que ser en sede judicial. Si no se encuentra privado de la libertad el delator, eso podría ser en una audiencia, en una sede fiscal. Lo importante es que si se lleva la audiencia de la delación ante el juez de control y el delatado decide en plena audiencia preliminar, en la fase intermedia, antes del juicio, admitir los hechos, decir, no, bueno, si lo que viene ahorita es esa delación, ya frente a ello que voy a estar yo oponiéndome, ¿ok? Definitivamente yo admito los hechos, entonces la deficiencia ha ocurrido allí, la deficiencia de la delación ha ocurrido en la fase intermedia, en la audiencia preliminar. Por cierto que ello nada obliga a que el propio delator admita los hechos allí. Podrá decir, bueno, señálamelo tú o pásame a juicio, pero yo, mi eficiencia en este momento es a los efectos de lograr la delación del otro. Pero puede ser que el delatado decida no admitir los hechos en la audiencia preliminar y dirá, no, nos vamos a juicio. Allí en juicio tendrá que funcionar, y es mi criterio, la delación de una forma personal en juicio. No vale una delación mediatizada, tiene que haber una relación de inmediación. El juez que va a apreciar la delación, que sería el juez de juicio, tendría que preguntarle, y también las partes tendrían que preguntarle al delator, porque evidentemente se estaría logrando una delación, se estaría logrando un efecto de carácter mediatizado, y él estaría funcionando como testigo en el juicio oral y público, y por lo cual las reglas pertenecientes al testigo implican una realización inmediata, es una relación de inmediación, a menos que sea como consecuencia de la prueba anticipada, pero aquí no nos encontramos con un problema de prueba anticipada. El delator sigue existiendo para el momento del juicio oral y público, él no se desvanece, es sencillamente que su dicho tiene que manifestarse en el propio juicio oral y público. Todo esto que les he explicado con respecto a la delación, quise hacerlo de forma profesa antes de que leyéramos la norma, para que de alguna forma ustedes se den cuenta de lo explicado por mí, estaría dentro del supuesto de esta delación descrito en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. El fiscal solicitará autorización para aplicar el presente supuesto especial cuando se trate de productos de delincuencia organizada o criminalidad violenta. ¿A quién se le solicita la autorización? Al juez de control. O sea, ya se están dando cuenta que nos encontramos en la fase preparatoria. Y el imputado A colabora eficazmente con la investigación. B, aporta información esencial para evitar que continúe el delito o se realice en otros. C, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos. O D, proporciona información útil para probar la participación de otros imputados o imputadas. Es decir, esos elementos que configuran la delación conllevan a una eficiencia a los fines de lograr este convencimiento positivo del titular de la acción penal para que pueda presentar la acusación.
Ahora bien, ello ocurrirá siempre que la pena que corresponda al hecho punible por el cual se le investiga sea menor o igual que la de aquellos cuya persecución facilita o continuación evita. Es obvio, porque si no nos preguntaríamos, ¿quién delata a quién? ¿Soy yo quien debe delatarte a ti o eres tú quien debe delatarme a mí? Yo que tengo una pena imputada menor que la tuya, soy el delator, siendo que la pena tuya es la de mayor significación. La pena mía es la de cómplice, no necesario. En cambio, la pena tuya como autor es una pena suficiente. La pena mía es por el tráfico de droga de menor cuantía. Y en cambio, qué sé yo, 500 gramos, 250 gramos de cocaína. En cambio, a ti te están sindicando de un tráfico de droga de mayor cuantía, por toneladas de droga. Entonces, allí sí se le vería un tanto la dimensión al asunto. Porque el delator no solamente es que es un imputado, sino que también va a ser un acusado. Antiguamente se prescindía totalmente del ejercicio de la acción penal. Y uno, de nuevo, repito ya 2 veces que se lo digo, uno le veía el queso a la tostada, uno le veía el queso a la arepa. Los que estén fuera de nuestro país no entenderán de qué se trata esto. Uno le vería el jamón al sándwich, pues, por decir algo. Entonces, aquí se trata de que el delator tenga una pena imputada y que al final del camino terminará siendo con una pena acusada de menor dimensión a la pena que se le acusa al delatado. Bueno, sigamos leyendo la norma. Admitida la solicitud del Ministerio Público, la causa seguida al informante, se separará, ordenándose el resguardo de aquel en un establecimiento. En un establecimiento aparte, y aquí hay otra ley que es muy importante, una ley del año 2009, la ley de testigos, peritos, expertos y otros sujetos procesales, ¿okay? Que es una ley que en este caso, de alguna forma, resguarda el tema de la delación, que ya está descrito en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. El juez competente para dictar sentencia en la oportunidad correspondiente. Fíjate que habla del juez competente. Pudiera ser el juez de control cuando la delación efectiva ha ocurrido en la fase intermedia, en la audiencia preliminar. Y pudiera ser el juez de juicio cuando la delación efectiva ocurrió en la fase de juicio. El juez competente para dictar sentencia en la oportunidad correspondiente rebajará la pena aplicable a la mitad de la sanción establecida para el delito que se le impute al informante. Antes se llamaba esto con una forma un tanto romántica, se hablaba del informante arrepentido, suena como a novela de 2 de la tarde, y uno no veía en dónde estaba arrepentido el informante, lo que estaba era delatando. Pero en fin, cuando hayan sido satisfechas las expectativas, lo cual deberá constar en el escrito de acusación. En el escrito de acusación se mencionará que de no haber sido por la delación, no se pudo haber acusado a ese delatado. Veamos la introducción en estos pocos minutos de la otra alternativa a la prosecución del proceso, que son los acuerdos reparatorios. Ellos están descritos en el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Se trata de un pago constante y sonante, de un pago obligacional que debe asumir el victimario a la víctima. Ese acuerdo reparatorio, recuerden, puede ser por 2 tipos de delitos: delitos culposos contra la persona y delitos contra la propiedad, cuyo bien jurídico sea de carácter disponible, no aquellos delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico, por ser de carácter pluriofensivo, son indisponibles, como por ejemplo la libertad, como por ejemplo la integridad corporal en la realización del delito de robo, en la realización del delito de secuestro. ¿Cuándo puede ocurrir este acuerdo reparatorio? Pudiera ocurrir desde la propia imputación. Es decir, es a partir de la imputación que pudiera ocurrir este acuerdo reparatorio. Profesor, solamente en delito menos grave, podría ser en delito grave o en delito menos grave, pero siempre y cuando sea un delito culposo contra las personas
o un delito contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible. Entonces, o puede ser que se cumpla una vez presentada la acusación, no esperar o esperar la acusación para, para manifestar la voluntad del acuerdo reparatorio. ¿Qué requisitos se exigen? Se requiere, en primer lugar, la solicitud de opinión al fiscal del Ministerio Público. Ahora, igualmente como le he manifestado yo a ustedes en el caso del principio de oportunidad, si en el principio de oportunidad la víctima no estaba de acuerdo y ahora en el acuerdo reparatorio el fiscal no está de acuerdo, ello no significa aquiescencia de parte del juez de control. El juez de control, a pesar de que el fiscal no está de acuerdo, puede inclusive homologar el acuerdo reparatorio, y sobre todo si se verifica su pago, y dictar el sobreseimiento, que es el tipo de decisión que se dictaría con el acuerdo reparatorio. ¿Qué sucede acá? Bueno, manifiesta su voluntad, víctima y victimario, porque tendría que ser un acuerdo entre los dos. Tendría que haber un avenimiento con V, avenimiento, tendría que haber una aceptación por parte de la víctima y del victimario. No podría la víctima imponerle al victimario el pago de una determinada cantidad, ni imponerle tampoco al victimario a la víctima que se extinga la acción penal con el pago de una determinada cantidad. Se requiere, de nuevo repito, ese avenimiento. Bueno, luego de esa manifestación de avenimiento de la víctima y del victimario, el fiscal del Ministerio Público manifestará su opinión. Si su opinión es positiva, bueno, bienvenida. Si su opinión es negativa, porque considera que el delito no es uno de los que sea posible de reparar, entonces el juez analizará el asunto. ¿Qué se esconde detrás del acuerdo reparatorio? Bueno, un contrato, ustedes tienen que haberlo estudiado cuando estudiaron contratos civiles, que se denomina el contrato de transacción. ¿Recuerdan el contrato de transacción a través del cual se evita la realización de un juicio o se solventa un juicio ya iniciado? Entonces, bueno, la víctima y el victimario manifiestan, víctima y procesado, están manifestando su criterio de solventar esto a través del pago de una obligación. Profesor, ¿cuál es el monto de la obligación? Bueno, es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, de igual forma que es la gran pregunta del daño moral. ¿Okay? El daño moral, bueno, más que todo el daño moral puede evidenciarse por el concepto de lucro cesante, daño emergente, y el daño físico se evidencia a partir de realmente la aflicción física, el daño efectivo que se ha causado a un determinado bien. Aquí tendría que ser una cantidad razonable que de alguna forma haga transar, haga de alguna forma cumplir con todas las obligaciones que se han derivado con respecto al hecho ilícito. Yo, Ángel Serpa, tercer criterio personal que les estoy manifestando en este video, soy de los que creen, no los obligo a ustedes a que lo acepten, que con el acuerdo reparatorio se extingue no solamente la acción penal, sino que se extingue la acción civil, la llamada acción civil derivado de hecho ilícito penal, que se sustenta en el 1187 del Código Civil, ¿ok? Y en el artículo 100 del Código Penal y en los procedimientos especiales descritos en el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, el cumplimiento obligacional. ¿Cómo es el pago? El pago puede ser total o el pago puede ser prorrateado en 3 meses. ¿Okay? El pago puede ser la cantidad total de victimario a víctima, al bolsillo de la víctima, no al bolsillo del fiscal, ni al bolsillo de la hacienda pública, sino al de la víctima. Puede ser ese pago prorrateado en 3 meses o pago por una cantidad total. Pero además hay otro elemento. No se pueden aceptar acuerdos reparatorios si en los últimos 3 meses, en los últimos 3 años, en los últimos 3 años antes de este cumplimiento del acuerdo reparatorio, ya la persona haya cumplido con un anterior acuerdo reparatorio.
Porque claro, el legislador entiende que esta persona se está acostumbrando a cometer delitos y que por lo tanto vea extinta la acción penal solamente a través del pago del acuerdo reparatorio. Entonces, no se podrán aceptar acuerdos reparatorios que se hayan realizado en los últimos 3 años desde la última vez que se cumplió con el anterior acuerdo reparatorio. Ello en lo que atañe a las características generales del acuerdo reparatorio. Entonces, en aras del tiempo, no podemos ir a la referencia normativa del asunto y mañana continuaremos con la otra alternativa a la prosecución del proceso, que será la suspensión condicional del proceso. Muchas gracias.